Ok, estábamos viendo amplificadores operacionales. ¿Y hay alguna pregunta a la clase anterior? ¿No? Voy a reanudar desde el principio para que esto quede como una unidad. Entonces dijimos que los operacionales son bloques, que en este curso los vamos a usar como bloques. En el curso siguiente vamos a ver qué hay dentro y por qué se comportan como se comportan. Entonces un bloque circuital que tiene un comportamiento bastante ideal. Tienen 5 terminales, la alimentación, ¿cierto? Son 2 de alimentación, no hay tierra, eso nos llamó un poco la atención, de que no tuvieran tierra. Y después vamos a tratar de entender qué significa que no tengan tierra. Y luego vimos que es un amplificador ideal de voltaje que tiene entrada diferencial y generalmente salida no diferencial, salida referida a tierra o single-ended. Tiene impedancia de entrada ideal infinita, corriente de entrada ideal cero, por lo tanto. Tiene impedancia de salida muy baja. Esto es bien mentira, o sea, si es que hay una de estas que es mentira, esta es bien mentirosa y esta es bien mentirosa. ¿De acuerdo? ¿Por qué serán tan mentirosas? Bueno, la impedancia de salida no es cero. Entonces, cuando uno dice que la impedancia de salida es cero, uno dice, perfecto, yo puedo poner una resistencia de 1 ohm aquí y manejarla. Y eso no es verdad, porque tiene una impedancia de salida que puede ser del orden de cientos de ohm. Entonces, si yo conecto algo de 1 ohm, el voltaje va a ser cero. Yo no puedo manejar una estufa o un motor con un op-amp. Pero la impedancia de salida es lo suficientemente baja como para poder manejar otros circuitos. Y yo eventualmente puedo poner un buffer entre medio y ese buffer me va a permitir manejar carga. Qué bueno que lo preguntaste, fíjate. Y sabes que voy a regalarte una décima por haberlo preguntado. Así que mándame un correo y te regalo una décima. Oye, estas décimas, insisto, son solo si pasan de curso. Si no pasan el curso, estas décimas se pierden. Entonces, un buffer, ¿qué es un buffer? Page. Un buffer es un circuito que adapta impedancias. Es un circuito activo que multiplica la señal relevante por 1. ¿Ok? Que fome, algo que multiplica por 1, es como nada, es como un cable, ¿cierto? No, pero no es solo un cable, es un circuito activo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de buffer de voltaje. Yo tengo una señal que tiene una resistencia alta, ¿de acuerdo? Tiene una resistencia de Thevenin alta. Entonces esta señal yo quiero llevarla a algún circuito. Por ejemplo, quiero amplificarla o algo más. Puede ser, por ejemplo, la señal de un micrófono, puede ser cualquier señal que tenga un Thevenin alto. Yo la voy a conectar a un amplificador que tiene una impedancia de entrada relativamente baja. Al hacer la conexión, si este Rin es relativamente bajo respecto de Ri, pongámosle Rs para que no se confunda, por source, entonces el voltaje que va a ver el amplificador va a ser igual a Bs por Rin partido por Rin más Rs. Y si Rin es muy bajo, esto va a ser casi cero. O sea, de toda la señal que está produciendo este micrófono o lo que sea, el amplificador no va a ver nada. Por eso nos convienen los amplificadores que tienen una impedancia de entrada alta en el caso de voltaje, baja en el caso de corriente. Bueno, ¿qué puedo insertar yo entre medio para que este gallo vea este mismo nodo? Para que este nodo tenga el mismo voltaje que este nodo. Para eso existen los buffers. Un buffer es un amplificador de voltaje o de corriente, en este caso de voltaje, de ganancia 1, que multiplica la entrada por 1. Nada más, no hace nada más. Multiplica la entrada por 1. Pero ¿qué gracia tiene el buffer? Que su impedancia de entrada es muy grande. Entonces, el voltaje que está leyendo de la fuente es el voltaje entero de la fuente. No hay pérdida por inserción. Está adaptándome la impedancia de manera que no haya una pérdida por inserción. Este divisor de tensión aquí
produce prácticamente D sub S. Entonces aquí está casi lo mismo que D sub S, y como este voltaje es el que manda, copia B sub S hacia afuera. La impedancia de salida del buffer de voltaje será alta o baja, baja, de manera que si yo lo cargo con algo, su voltaje no se ve afectado. Un buffer de corriente es el dual. ¿Qué significa el dual? La versión dual del buffer de voltaje es que tiene impedancia de entrada baja, el buffer de corriente. O sea, cualquier corriente prefiere irse por el buffer de corriente que por otro lado. Entonces el buffer de corriente sensa esa corriente y produce una corriente prácticamente igual, porque la multiplica por 1, pero en una salida que es de alta o baja impedancia, de alta impedancia. Entonces convierte una señal de corriente de relativamente baja impedancia a alta impedancia. Eso es un buen buffer de corriente. Y un buen buffer de voltaje convierte una señal de voltaje de impedancia relativamente alta a una impedancia relativamente baja, que permite manejar carga, que evita que tenga pérdidas por inserción cuando la conecto a algo más. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos poner un buffer entre medio y esto puede manejar carga, pero así como está, la impedancia de salida no es cero, es del orden de algunos cientos de ohm. Sí. Yo, por ejemplo, no sé, un buffer, yo creo que cuando vimos buffer en el circuito había como una configuración que era seguidor de voltaje. Es un buffer, pero un buffer que igual tiene impedancia de entrada de salida relativamente alta. Porque el op-amp en sí no puede entregar mucha corriente, o sea, está limitado por eso. ¿Qué utilizamos para un buffer? Otros buffers con transistores o con op-amps de potencia. Existen op-amps que manejan algunos amperes. Existen, pero uno puede hacerlo con transistores, o sea, a los Chuck Norris, en serio, así, con transistores. ¿Ya? Después, el ancho de banda no es infinito y vamos a encontrarnos con sorpresas bastante importantes después de que analicemos cuáles son los efectos de este ancho de banda finito. De hecho, les voy a comentar algo bien ridículo. Esto ahora no me lo van a creer mucho, después me lo van a creer bastante. Después lo van a entender bien y se van a peinar con ello. Pero por el momento, sé que se peinan, pero por el momento no me lo van a creer mucho. Si ustedes toman un 741 y le meten una señal aquí, en la entrada, y miran la salida, bueno, no van a ver mucho porque amplifica por varios millones, pero si le meten una señal chiquitita de unos pocos microvolts y a la salida logran ver algunos volts, y ustedes barren la frecuencia de esta señal de entrada y ven la amplitud de la salida, van a ver que tiene un comportamiento tipo filtro pasabajos. O sea, un operacional se comporta como un filtro pasabajos. La frecuencia de corte de un 741, cuando lo operamos de esta forma, es del orden de 3, serán megahertz, serán kilohertz, serán hertz, 3 hertz. ¡Wow! ¿Cómo es posible que un amplificador que tiene una frecuencia de corte de 3 Hz, o sea, yo ahora voy a hacer 3 Hz, ahí hice como 5 Hz, ¿ah? Algo que va más lento que eso, puede amplificar señales de megahertz? ¿Cómo es posible? Bueno, eso lo vamos a ver después, pero es una de las magias de la realimentación. Y no hay magia, así que van a tener que entenderlo bien. Ya, hablamos de realimentación negativa, entendimos que al final es un lazo de control, donde estoy tratando de hacer que el error en la entrada sea cero. Entonces el amplificador operacional no es otra cosa que una especie de controlador, que trata de que el error aquí sea cero. En otras palabras, trata de que estos dos voltajes se parecen mucho. Y por lo tanto, si algo está realimentado de manera negativa, si un amplificador operacional está realimentado de manera negativa, lo que va a tratar de hacer es que estas dos entradas se parezcan mucho. Ahora sí. Eso que el ancho de banda sea infinito, se espera que no se comporta como un filtro para afuera. Claro, lo ideal es que amplifique cualquier señal por mucho. Pero en la práctica amplifica señales de baja frecuencia por un montón y amplifica señales de alta frecuencia por muy poquito. Eso es lo que ocurre en la práctica. Y están diseñados para que sean así, curiosamente. Después vamos a entender por qué. Entonces,
La realimentación negativa, que es lo que se hace con los operacionales finalmente, es un lazo de control que logra que la entrada, el error en la entrada, o sea, la diferencia entre la señal que yo quiero y la señal que yo tengo, sea muy pequeño, ese error sea muy pequeño. Entonces el operacional hace todo lo posible para reducir ese error. Esa es la pega del operacional. Entonces, una consecuencia de ello es que cuando el operacional está 20 funcionando de manera correcta, entonces 21. Entonces, ese error baja prácticamente a cero. Y uno dice, oh, hay cortocircuito virtual o hay tierra virtual. Pero eso no es algo que ocurre mágicamente, es algo que el operacional está tratando de hacer. Vimos como ejemplo este amplificador no inversor, en que lo típico que decíamos siempre es que estos dos nodos tienen el mismo potencial. Si lo hacemos de una manera un poco más carretera, pero un poco más realista, vemos que la salida es a veces la entrada diferencial. Y si resolvemos este circuito con esa condición, llegamos a algo que cuando A es lo suficientemente grande, la ganancia de lazo cerrado es lo que nosotros esperábamos. Y una de las gracias de esta realimentación negativa es que finalmente la ganancia en lazo cerrado no depende de la ganancia en lazo abierto, sino que depende de algún divisor resistivo externo. Y una de las gracias que vimos de este divisor resistivo externo es que puede ser ratiométrico. O sea, es ratiométrico. Pequeños cambios en R2 debido a temperatura también ocurren en R1, por lo tanto, la razón se mantiene relativamente constante. Oye, en algún momento, a ver, entonces lo que está haciendo este par de resistencia acá, que hace la realimentación, es esencialmente un divisor de tensión resistivo, ¿cierto? Eso es un divisor de tensión con resistencia. ¿Qué otros divisores de tensión conocen ustedes? Capacitivo, o sea, ¿esto podría funcionar con capacitores aquí? Sí, de hecho se usa muchísimo. En tu teléfono hay circuitos de eso, en tu teléfono también. ¿Tienes teléfono? Te apuesto que dentro de eso hay circuitos con capacitores conmutados. Ajá, interesante. Em, ¿Cuáles son las ventajas de usar capacitores versus resistores. Las ventajas son, como les decía, que hacer algo con puros capacitores, a ver, son varias ventajas. Una de ellas es que si yo hago un filtro, por ejemplo, con Rs y Cs, los Rs varían con la temperatura, los Cs varían de otra forma con la temperatura, y pasan cosas raras, las constantes de tiempo no quedan bien definidas. Otra razón para hacer filtros, para no hacer filtro RC en un chip es que si ustedes quieren una constante de tiempo, por ejemplo, del orden de unos pocos kilohertz, necesitan un producto RC grande, ¿ok? Relativamente grande, digamos de unos pocos mili. O sea, necesitan una resistencia de 1 ohm y un capacitor de 1 milifarad, no es mucho. Una resistencia de 1 kilo ohm y un capacitor de 1 microfarad puede ser más manejable, pero igual estamos hablando de valores enormes. 1 microfarad en un chip es mucho. Entonces uno puede hacer circuitos que emulen, esto no lo han visto todavía, tal vez no lo veamos en este curso, circuitos que emulen resistencias. Son circuitos de capacitores conmutados. ¿Cómo emulan una resistencia? A ver, hagamos un pequeño ejemplo. Esto es preguntable en la prueba, pero preguntable a nivel súper básico. Yo no espero que sepan mucho de esto. Hagamos la típica analogía de los baldes. Yo tengo un balde y tengo otro balde aquí. ¿De acuerdo? Y este balde tiene agua y este balde también tiene un poquito de agua. Y yo quiero transferir el agua desde este balde hasta este otro balde. Entonces lo que voy a hacer es conectar una cañería entre medio. Si la llave esta que tengo aquí, que los terrícolas llaman llave, yo llamo válvula, yo abro esta válvula y va a pasar mucha agua rápidamente y se van a equilibrar de alguna forma. Si yo cierro esta válvula, va a pasar menos agua. Entonces esa válvula de alguna forma me regula
algo que en el análogo eléctrico es equivalente más o menos a ¿qué cosa? A la resistencia, ¿cierto? O sea, yo varío la resistencia entre estos dos potenciales abriendo, cerrando esta válvula. Si la válvula está muy abierta, la resistencia es pequeña y pasa mucha agua, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo, no? Ya. Yo tengo otra forma de transferir agua, que es tomando un balde más chico, llenándolo de aquí y luego virtiéndolo allá. Si lo hago más rápido, a mayor frecuencia, ¿es equivalente a que la resistencia suba o baje? Baje. Si uso un balde más grande, ¿es equivalente a que la resistencia suba o baje? Ya, entonces es posible, usando un capacitor, cargándolo con un voltaje y descargándolo en otro lado, emular una resistencia, un circuito. Y la gracia es que la constante de tiempo de ese capacitor, de ese circuito completo, va a depender de la velocidad a la cual yo esté conmutando esto y del tamaño del capacitor que yo esté usando. Entonces, yo puedo emular resistencia eléctrica usando un capacitor conmutado a una velocidad dada. Y ese circuito es ratiométrico, porque depende de puros capacitores. Entonces, esa es una de las ventajas de usar capacitores conmutados. Cosas que puedo preguntar, por ejemplo, en mis pruebas hay verdadero y falso. Yo podría preguntar, por ejemplo, ¿un capacitor conmutado emula una resistencia? Sí, eso es correcto. Conmutado es que está conmutando entre dos niveles de voltaje. Es eso. Que se conecta a una, después a otra, después a una, después a otra. Eso es. Ya, entonces el caso especial, este seguidor de voltaje, que puede ser un buffer. Perfecto. ¿Qué impedancia de entrada tiene esto? Grande. ¿Qué tan grande? Infinito. Igual que este, ¿no? Este también tiene Zin. Igual a infinito, ya. ¿Qué impedancia de salida tiene este? ¿Qué tan chica? Idealmente 0. A ver, no, pero un momento. Este gallo aquí tiene 0. ¿Qué pasa con este otro gallo entero aquí? Porque al conectarle un cable tengo otra impedancia, ¿no? Oh, la realimentación tal vez me cambia la impedancia. ¿Cómo puedo saber cuál es la impedancia de salida? ¿Cómo puedo saber cuál es la impedancia real que hay aquí en la salida? A ver, miremos el caso anterior. Nunca nos preguntamos eso. ¿Qué impedancia de salida tiene esta cosa? 0. Y algo para allá. Pero un momento. Salud. Uno estaría tentado a decir, la impedancia de salida es el paralelo entre lo que veo hacia allá y lo que veo hacia allá. Pero eso no es verdad. Bueno, y el paralelo entre 0 y cualquier otra cosa es 0. Pero nosotros dijimos que la impedancia de salida de este no era exactamente 0. Y uno está tentado a decir, bueno, será el paralelo entre lo que veo hacia allá y lo que veo por acá. Pero no es eso, porque cambios aquí me producen cambios acá que luego me afectan acá. Entonces se produce un loop y eso hace que las impedancias cambien. La forma en que cambian las impedancias está súper estudiado, súper conocido, se llama fórmula de Blackman y se ve en 3433. Pero en este curso nosotros vamos a aprender algunas formas de calcular esa impedancia. No necesitamos la fórmula de Blackman o de Rosen-Stark para calcular eso. Nosotros podemos usar otras técnicas. De hecho es re fácil, es súper fácil hacerlo. Pero por el momento vamos a asumir que es muy pequeña, entonces la impedancia de salida es 0. Oye, veamos otra cosa. ¿Cuál es la corriente aquí? ¿No? 0. ¿Cuál es la corriente aquí? Depende de mi carga. Pero así como está, ¿cuál es la corriente? Sin carga. 0, porque por ahí hay corriente 0 y por ahí hay corriente 0. La corriente ahí es 0. Pero en general la corriente depende de mi carga. Ok, ¿y qué es este caso especial de seguidor de voltaje? ¿Qué es lo que está haciendo este seguidor de voltaje? Bueno, cálculo fácil. Yo tengo Vin. Si esto está operando bien como seguidor de voltaje, entonces aquí voy a tener Vin, porque este es un cortocircuito virtual, por lo tanto la salida es Vin, Vout igual Vin, listo.
Si uno quiere hacerlo con un poco más de cuidado, tiene que decir, bueno, en realidad este es un amplificador que tiene ganancia A. Entonces Vout es A veces Vin menos Vout. Y de aquí saco Vout por 1 más A igual a Vin. Y de aquí hago Vout partido por Vin, que es A partido por 1 más A, que cuando A es muy grande se parece casi a 1. Entonces esto es un seguidor de voltaje que sigue el voltaje. Por supuesto, este seguidor no va a funcionar bien cerca de los rieles, porque los amplificadores operacionales saturan cerca de los rieles, pero va a andar bastante bien lejos de los rieles. Ok, y esto lo usamos como buffer. ¿Hay preguntas? Olvídame, ¿por qué era un riel? Riel es el voltaje de alimentación. Veamos este otro, amplificador inversor. ¿Cuál es la impedancia de entrada de este amplificador inversor? Infinito. ¿Alguien da menos? ¿Ah? Infinito menos 1. ¿Alguien da un menos? No, a ver, impedancia de entrada por definición es razón entre voltaje y corriente. Si yo aplico un voltaje de entrada, ¿qué corriente hay aquí? A ver, momento. Supongamos que este voltaje es cero, es tierra. Por lo tanto, este voltaje, si es que aquí hay realimentación negativa y está correctamente configurado, ¿este voltaje cuánto es? ¿Más o menos? Cero. Si este voltaje es cero, ¿qué corriente hay aquí? Por lo tanto, ¿cuál es la impedancia de entrada de esto? Zin es R1. Acabamos de calcularla. La impedancia aquí es cero, pero la impedancia aquí es PI partido por R1, porque la razón entre el voltaje de entrada y la corriente de entrada es R1. Ok, ¿cuál es la impedancia de salida? Ya no se atreven a decir cero. Es muy baja, probablemente cero o cerca de cero si es que este circuito, si es que este amplificador es ideal y tiene impedancia de salida cero. Si es que este amplificador tiene impedancia de salida distinta de cero, ahí hay que calcularla y uno puede calcularla. Oye, ¿cómo la calcularían? Ok, pero en ese caso yo voy a medir, perdón, diferencias de voltaje de salida, partido por corriente de salida, cuando la entrada está en tierra. Cuando las fuentes independientes están en tierra. ¿De acuerdo? Entonces ahí uno dice, chuta, ¿yo tengo que tirar a tierra mi fuente de alimentación? No, porque la fuente de alimentación es la que me define el punto de operación. Entonces yo primero tengo que establecer mi punto de operación gracias a la alimentación. Luego de eso linealizo mi circuito y tiro la entrada a tierra. Y cuando la entrada es cero, la salida es típicamente cero. Y si yo aplico un voltaje aquí distinto de cero, yo tengo que medir la corriente y así calculo la impedancia de salida. Podríamos hacerlo, ¿no? Déjenme mirar qué otras cosas tengo aquí. Había algo más que les quería mostrar. Eventualmente vamos a calcular la impedancia de salida. Si no lo hacemos aquí, lo haremos en tertulia o en alguna tarea. A ver, yo tengo VI. Si VI sube, ¿qué le pasa a VO? Esto es que no lo hemos calculado. Bueno, calculémoslo. ¿Cuánto es VO? VO es... no sé. Pero yo sé que VO menos 0 partido por R2 igual... A ver, VO menos 0 partido por R2 es la corriente en esa dirección. Es igual a la corriente que va en esa dirección. A 0 menos VI partido por R1. Y de aquí saco que VO partido por VI es menos R2 partido por R1. O en general, menos Z2 partido por Z1, donde Z es cualquier cosa. ¿Todos de acuerdo con eso, no?
sea, no hice nada raro. Sin perder generalidad, esto se puede llevar a impedancia. Ok. Entonces ya sabemos qué ganancia tiene eso. ¿Hay preguntas? ¿Por qué si la corriente hacia allá es cero, el voltaje ahí es cero? No, el voltaje es cero por otra razón. Recuerda esta especie de máxima de amplificadores operacionales. Cuando el amplificador operacional está configurado correctamente, con realimentación negativa, entonces va a hacer todo lo posible para que la diferencia de voltaje en su entrada sea cero. Por lo tanto, si este es cero, este va a ser cero o muy cercano a cero. Ok, entonces tenemos menos Z2 partido por Z1, en este caso es menos R2 partido por R1, esa es una ganancia negativa. Ganancia negativa, o sea, invierte fase. O sea, si yo subo el voltaje de entrada, el voltaje de salida va a bajar, ¿cierto? Este nodo sube, esta caída de tensión ocurre a lo largo de R1. Ah, pero este ni se mueve. Y si al revés yo bajo este otro sube. Ah, estoy pivoteando aquí. Entonces el pivote en este caso es este nodo. Y aquí tengo R1 y aquí tengo R2. Y esto es como un balancín donde yo tengo BI y tengo BO. ¿Cacharon o no? Un balancín. Y si hago R2 grande, pequeños cambios en BI me provocan grandes cambios en BO. Un balancín. ¿Preguntas de esto? No, bueno. Un balancín es estático. Ahora pónganle una capacitancia aquí. Van a tener un balancín elástico, donde ustedes mueven aquí y este otro no se mueve y se empieza a mover de a poco. Y sigue subiendo después, y sigue subiendo hasta el infinito y más allá. Después vamos a estudiar ese circuito. Ok, si quisiéramos calcular la impedancia de salida, entonces alguien dijo por ahí, bueno, hay que conectar una fuente y medir razón entre voltaje y corriente. Les tinca hacerlo, ¿no? O perderíamos mucho tiempo. Este capítulo es corto, así que hagámoslo. Hagámoslo nomás. A ver, ¿cómo sería? Voy a borrar aquí. No conocemos la fórmula de Blackman ni Rosenstark, pero vamos a hacerlo igual. O sea, esto es una especie de mini tertulia en una clase. Ya, ¿qué hace este amplificador? ¿Cómo yo puedo modelarlo? Podríamos usar teorema de Miller. De hecho, el teorema de Miller debiera ayudarnos a entender esto. Sí, definitivamente. Porque sí, el problema de Miller, a ver qué nos decía Miller. Calculémoslo. Aquí hay una ganancia acá. Y lo que nos dice, o A, pongámosle A. Y lo que nos dice Miller es que la impedancia vista en esa dirección, de hecho es Miller, la impedancia vista en esa dirección es R2 por partido por 1 más A. Eso nos dice Miller. Eso era, ¿o no? Menos A, pero este A es negativo porque está conectado así. Sí, pero vamos a hacer un caso más general, en el que este también no es ideal, ¿de acuerdo? Porque de hecho cuando A es infinito tú tienes que la impedancia es efectivamente cero. Pero vamos a hacer un caso más general en que hay una resistencia aquí. Igual te ganaste una décima por tu acotación, estuvo buena. Ya. Oye, los que ganen décima, porfa, mándenme el correo hoy día, porque si no, no les anoto nada. Ya. Ah, yo respondo esos correos eventualmente. Digo, gracias, anotado. Ayer mirando la casilla de spam vi dos alumnos que me estaban diciendo me gané una décima hoy día.
Notable. No lo he contestado todavía, pero están ahí en mi correo. Así que de repente tengo que revisar casilla de spam. Si no les contesto luego, mándenme otro correo. Y si no les contesto luego, díganme en persona. Ah, hubo alguien que me dijo algo de una pauta de la tarea 7. Hablemoslo después, que no te entendí en el correo. No entendí mucho a qué te referís, pero hablemoslo más rato. Si no, más rato en la tarde o algo. ¿De acuerdo? Ya. A ver, esto puede ser modelado como un amplificador de ganancia menos A. Es lo mismo, ¿no? ¿Es parecido? Sí, porque la salida es menos A veces la entrada, dado que este terminal está a tierra. Pero mejor que eso, en vez de hacerlo menos A, hagamos una especie de fuente de voltaje donde Vx es menos A por Vi. Y Vi está en alguna parte. Entonces aquí tengo Vi, Vi, R1, y esto es Vx. Eso no sabemos en cuánto está, no tenemos idea. Y esto es la salida. Perdón. Y aquí ponemos la impedancia de Thevenin del amplificador. Entonces nuestro amplificador es eso. Todos lo están viendo, ¿no? Es una fuente de voltaje controlada por voltaje con una impedancia de salida que desconocemos. Y esta es R2. Esta es la salida. ¿Todos de acuerdo o no? ¿Es lo mismo? ¿Son lo mismo esos dos circuitos? ¿Sí? ¿Alguien protesta? ¿No? Ok. Entonces, todo lo que tenemos que hacer para calcular la impedancia de salida aquí es apagar las fuentes independientes, poner una fuente controlada aquí, medir la corriente y calcular la razón entre ambas. ¿Todos de acuerdo? Hagámoslo. Entonces, VT, tengo IT. Ah, interesante. Entonces, IT se va a tierra a través de R1 más R2. ¿Y este nodo está flotando aquí? Bueno, sí, está como flotando. Qué curioso, ya. Entonces, IT va a ser igual al paralelo entre, vamos a correr esta un poco, entre la corriente que se va en esa dirección y la corriente que se va en esta otra dirección. Entonces, IT va a ser el paralelo entre R1 más R2, perdón, vamos a calcular R. Va a ser el paralelo entre R1 más R2 y la resistencia equivalente aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la resistencia equivalente? Es VT partido por... Ah, no, perdón, es VT menos Vx. Y Vx es justo este nodo. ¿Cierto? Es VT menos Vx partido por RTH. Momento, pero Vx es menos A por Vi. Menos A veces. No, perdón. Vx es esto que está aquí. Y este de aquí es Vi. Este de aquí es Vi. A eso le puse Vi. Sí, uno se confunde cuando cambia la notación. Pero bueno, a esto le puse Vi. Y esto es menos A por Vi. Entonces, R equivalente es VT menos Vx partido por RTH. Y Vx es menos A por Vi. Y Vi es VT R1 partido por R2 más R1, de acuerdo al divisor de tensión, ¿sí?
Ah, sí, esto. Toda la razón. Estoy calculando corriente y después resistencia. Toda la razón, disculpen. Entonces estoy calculando esta corriente IX, le vamos a llamar. IX y RTH. Sí, ley de Ohm. Bueno, Vx es menos A por Vi. Y a su vez Vi es Vt por R1 partido por R1 más R2. Entonces reemplazo este aquí y tengo que Vx es menos A por Vt R1 partido por R1 más R2. Luego reemplazo este allá y tengo que Ix es Vt menos todo esto. Ah, pero menos por menos más, entonces más Vt por A R1 partido por R1 más R2 partido por RTH. Y de aquí se puede despejar lo que yo quería, que era Vt partido por Ix. Hagámoslo en otra página. Ya. Hagámoslo en otra página. Entonces quiero hacer... Ah, siempre se me pierde. ¿Cuál es para seleccionar? Eh, circulito, este. Al lado de la goma, este. Sí, tienes razón, el lazo. Gracias. Ya. Entonces, de aquí yo tengo que Ix RTH es igual a Vt factor de 1 más A R1 partido por R1 más R2. Y de aquí saco que Vt partido por It es Vt partido por It es RTH partido por 1 más a R1 partido por R1 más R2. A ver, el resultado está correcto, porque estoy aplicando la fórmula que me sé y efectivamente se llega a eso. Pero ¿qué significa este resultado? Significa que cuando A es grande, A por R1 partido por R1 más R2 es mucho más grande que 1. Entonces esto se parece a RTH partido por A R1 partido por R1 más R2. Ya. Esto se parece a infinito. Muy grande. Entonces la resistencia vista desde afuera es casi cero, ¿cierto? O sea, si este amplificador internamente tiene una resistencia de salida finita, la realimentación se encarga, gracias a esta ganancia, de bajar esa resistencia. Qué raro, tengo que entender esto intuitivamente porque no me quedó para nada claro. O sea, este puede tener una impedancia de salida alta, pero al conectarlo con realimentación, la impedancia de salida baja mucho. A ver, tratemos de entenderlo intuitivamente. ¿Qué significa que un nodo de salida tenga baja impedancia? Un nodo de baja impedancia es un nodo porfiado al que yo le trato de mover el voltaje y ese voltaje se queda donde quiere quedarse y no se mueve. Y si yo le aplico una diferencia de voltaje mayor, va a consumir corriente o va a entregar corriente tratando de mantener su voltaje fijo. Eso es lo que pasa con el nodo de tierra. Traten de cambiarle el voltaje a tierra. No se puede. Traten de cambiarle el voltaje. No traten de cambiarle el voltaje al enchufe. Pero uno no puede porque es de baja impedancia. O sea, si uno se mete con nodos de baja impedancia, se arriesga a que el voltaje quede determinado por ese nodo y no por lo que uno quiere que quede determinado. Entonces, ¿qué significa que el nodo de salida sea de baja impedancia? Significa que si yo trato de cambiarle ese voltaje de alguna forma, va a haber algún mecanismo eléctrico que va a mantener ese voltaje fijo y no me va a permitir cambiarlo.
¿Qué mecanismo eléctrico será? Tratemos de entenderlo aquí. Si yo aplico 0 aquí, ¿cuál va a ser el voltaje de salida? Naturalmente, 0, ¿o no? Eso va a ser. Y eso es porque el operacional quiere que este nodo esté al mismo potencial que este otro nodo, que estos dos estén a 0. Si yo externamente fuerzo este voltaje a que no sea 0, este voltaje no va a ser 0. ¿Me están siguiendo, no? O sea, si este voltaje yo lo fuerzo externamente a que sea distinto de 0, por divisor de tensión, este voltaje no va a ser 0. O sea, el cortocircuito virtual va a dejar de ocurrir. Ah, pero ¿cuál era la misión del operacional? Hacer lo posible para que esta diferencia sea la más chica. Entonces el operacional va a hacer todo lo posible porque este voltaje baje. ¿Cómo va a hacer que baje? Bueno, va a producir un voltaje negativo aquí, que haga que este nodo baje. Si este nodo baja, este nodo va a bajar otro poquito, y si este baja otro poquito, tal vez logre hacer que este sea 0. Entonces se va a oponer a los cambios, se va a oponer activamente al cambio de voltaje. Y esa oposición activa, al bajar este nodo, va a hacer que entre mucha corriente. Y esa es la definición de un nodo de baja impedancia. O sea, bajamos la impedancia del nodo. Porque activamente, internamente se baja este voltaje para que este nodo a la salida quede más o menos cercano a 0. Cosa que este quede más o menos cercano a 0. O sea, el operacional, sin ser un elemento inteligente, de alguna forma tiene un control que lo hace actuar para que esta diferencia de voltaje sea 0. Y cuando esta diferencia de voltaje es 0, el operacional se esfuerza para que eso ocurra, y una consecuencia de ello es que uno ve desde fuera del circuito como que tuviera una impedancia de salida baja. Este no es una impedancia baja, pero al realimentar sí se ve una impedancia baja. Eso. Amplificador sumador ponderado. ¿Cómo resolvemos esta cuestión? ¿Cómo lo resolvemos? Fácilmente. ¿Ah? No, por favor, no. No malinterpreten la figura. Además que este gallo igual está salvado. Bien, superposición. Por superposición. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos BI y vemos cuál es el efecto de la salida. Luego aplicamos, perdón, B1, después B2, después B3, y la salida va a ser la suma de la respuesta a las diferentes entradas. ¿Y por qué podemos aplicar superposición? Porque es lineal. Entonces BO va a ser igual a menos RF partido por R1 por B1, menos RF partido por R2 por B2, menos, etcétera. ¿Todos de acuerdo? Nos costó mucho llegar a eso, ¿no? ¿Qué voltaje hay aquí? 0, prácticamente 0. ¿Cuál es la impedancia de entrada? ¿Mm? El paralelo de ¿Cuál entrada? Depende de la entrada. ¿Cuál es la impedancia de entrada aquí? R1. ¿Cuál es la impedancia de entrada aquí? R2. ¿Por qué? No es trivial. A ver, en este caso es trivial, pero en general no es trivial. Cuando yo aplico una fuente, dado que este nodo está en 0, la corriente es B fuente partido por R2. Por lo tanto, la impedancia en este caso es R2. Pero hay casos que no son tan triviales, entonces siempre hay que mirarlo con cuidado. Ok, ya sabemos todo. ¿Cuál es la impedancia de salida? Casi 0. Ah, esto se usa. Se usa en un mezclador de audio. ¿Han mezclado audio? Mezclar audio es sumar las señales. Y un mezclador de audio son un montón de amplificadores operacionales conectados como sumador. Suma matemáticamente las formas de onda. O sea, no sé si lo ven así. Cuando yo hablo de sumador, ustedes se imaginan, yo tengo 1 volt, tengo 2 aquí, aquí voy a tener -3 o algo así.
Es más o menos eso, pero si yo tengo una forma de onda y tengo otra forma de onda, aquí voy a tener la suma de las formas de onda. O sea, yo puedo sumar señales. Y esa es la potencia de un sumador. Yo puedo sumar señales. Sí, Pero eso sirve bien en audio porque al invertir una señal de audio se escucha lo mismo. sirve, pero si no quiero, puedo invertirlo y listo. O sea, uno puede manipular las señales. Todo esto que estamos haciendo se llama acondicionamiento de señales. Y lo que queda después de esto son señales acondicionadas. Así como existe un dispositivo que se llama acondicionador de aire, y lo que sale de un acondicionador de aire es aire acondicionado. Y cuando uno enciende el acondicionador de aire, no enciende el aire acondicionado. Ya, no me pesquen. Voy a cancelar esta discusión. Ah, dije cancelar. O sea, voy a pagar esta discusión. Porque cancelar no es lo mismo que pagar, pero sí es lo mismo que anular. Cancelar es un eufemismo para pagar. ¿Desea cancelar? No, voy a pagar. Para eso traje plata. No quiero cancelar la orden. Ya. Yo creo que ahora en el desarrollo del circuito político, ¿Ya? que de repente apareció IT o la sumida igual a X, ¿Cuál? el desarrollo de la anterior. Más antes. Este. Y X. Ah, no, y T es la suma de IX y la corriente que se va por acá. Entonces lo que yo calculé aquí, REQ, que después puse aquí, es una parte de la impedancia de salida. La impedancia de salida al final es eso. Es lo que yo calculé en paralelo con R1 más R2. Ya. Ok, amplificador diferencial, vamos a este otro. Uy, ¿cómo resuelvo esto? Ah, de nuevo, ya, superposición. Entonces, si aplico V1 y V2 es tierra, cuando V2 es tierra, ¿en cuánto está este nodo? En 0. Entonces yo puedo hacer esto. No es muy elegante, pero puedo hacerlo. Al revés, cuando V1 es 0 y V2 no es 0, yo tengo algo parecido a esto. V2. Oh, a ver, un momento. Si esto es V2, aquí tengo un divisor de tensión. Yo puedo calcular lo que hay aquí, ¿cierto? Esto es V2, R4, partido por R3 más R4. Esto es R2, R1. Entonces la salida, porque ya me sé la fórmula, es VO igual V2 R4 partido por R3 más R4 por 1 más R2 partido por R1. ¿Todos de acuerdo con eso, no? Esa es la fórmula. Esa es la fórmula que vimos aquí. Solo que estoy amplificando algo que había sido previamente atenuado. Entonces, esto de aquí es el atenuador en la entrada y esto es el factor por el que amplifica la señal ya atenuada. Todos lo ven, ¿o no? ¿Alguien tiene dudas de esto? Pues miremos este otro. Esto es 0 y esto es R2, R1. Entonces VO es menos R2 partido por R1 por V1. Entonces, ¿cómo calculo la salida cuando existen V1 y V2? Superposición. V2 por R4 partido por R3 más R4 por 1 más R2 partido por R1 menos V1 por R2 partido por R1. Ya. Oye, yo hace tiempo hice un levitador magnético, un día se los voy a traer para que lo vean. Y para los que no lo hayan visto todavía, y el levitador magnético usa un restador en alguna parte. O sea, esto resta señales, que pueden ser DC o pueden tener alguna forma. Ok, y si yo hago que
R2 partido por R1 sea igual a R4 partido por R3, termino con que BO es R2 partido por R1 por delta B, por la diferencia entre B1 y B2. O sea, yo puedo hacer que pondere por lo mismo ambas entradas. Ok, pregunta, ¿cuál es la impedancia de entrada? Depende. Para B1, ¿cuál es la impedancia de entrada? R1, porque este está en... no, un momento. Es R1 cuando B2 está en 0. Si no, como que queda un poco rara de calcular. ¿De acuerdo? Pero por definición yo tengo que tirar todas las demás entradas a tierra, entonces yo tiro B2 a 0. Si B2 está en 0, este está en 0, por lo tanto la impedancia de entrada es R1. Ok, ¿cuánto es la impedancia de entrada para B2? ¿Quiénes dicen R3? ¿Quiénes dicen R4? ¿Quiénes dicen R3 paralelo R4? ¿Quiénes dicen R3 más R4? Oye, súper fácil. ¿Cuál es la corriente aquí? Entonces, ¿cuál es la corriente aquí? V2 partido por R3 más R4. Ok, entonces la impedancia de entrada es R3 más R4. Ya. ¿Qué voltaje hay aquí? Si hay realimentación negativa, podemos asumir que es el mismo voltaje. ¿Qué voltaje hay ahí? Bueno, ese es el voltaje de modo común del amplificador, de la entrada del amplificador, porque es el promedio de las entradas y las entradas están casi al mismo voltaje. ¿Cuál sería el voltaje de modo común de entrada del amplificador? Que es el voltaje de la entrada inversora o de la entrada no inversora. ¿Quién lo define? ¿Quién define el modo común de entrada aquí? ¿De cuál? De 2. ¿Por qué? Porque hay un divisor de tensión. Entonces este voltaje va a ser de 2 por R4 partido por R3 más R4. Entonces el voltaje de modo común de entrada del amplificador operacional es de 2R4 partido por R3 más R4. ¿Cuál es el voltaje de modo común de entrada en este? 0. Estos dos están en 0. Y el promedio de estos dos es 0. ¿Cuál es el voltaje de modo común de entrada en este? 0. Porque estos dos están en 0 y el promedio de 0 con 0 es 0. ¿Cuál es el modo común de entrada aquí? 20, ¿cierto? O sea, uno le mueve el modo común en este caso, en el otro caso el modo común es 0. Después vamos a ver por qué es importante la pregunta de dónde está el modo común de entrada. Es súper importante. Todavía no sabemos por qué. ¿Va? Análisis de modo común y modo diferencial. Qué divertido, ni me acordaba que estaba esto. Ya, el modo común entonces es... No, esto es ganancia de modo común. Mentira, vamos a hacer ganancia de modo común. No hagamos nada de esto. No, olvídense eso. Ya, o sea, se puede hacer ganancia de modo común, si quieren les doy la respuesta. PO partido por BICM, o sea, la ganancia desde este nodo de modo común a este nodo de salida es R4 partido por R3 más R4 por 1 menos R2, R3 partido por R1, R4 y que vale 0 cuando R2 partido por R1 es R4 partido por R3, lo cual es bastante obvio, sale de aquí. O sea, cuando esta condición se da, entonces el modo común no es amplificado, es sensible solamente a las diferencias. O sea, no, chao con esa lámina, no aporta mucho. Ya. Amplificador de instrumentación. A ver. No, y veo 3 operacionales y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistencias. Esta cosa es complicada de analizar, súper complicado. ¿O no? Tal vez no tanto. A ver, tratemos de entenderlo. ¿Cuál es la impedancia de entrada aquí? Grande, infinito, porque la corriente es 0.
Entonces la impedancia de entrada es infinito. ¿Cuál es la impedancia de entrada? Finito. Este circuito es, salud, es como simétrico, parece. Más o menos. Aquí cambia algo, pero esta parte de aquí es simétrica. Ah, chuta, a ver cómo analizo esto. Ah, pero yo conozco esta configuración. Yo la vi en alguna parte, la vi hace como 2 láminas, a ver. Ah, es lo mismo que esto. Ah, perfecto. Entonces, momento, ¿y la impedancia de salida de esto cuánto es? Casi cero, ¿y la impedancia de salida de esto es? Casi cero. Entonces yo puedo dividir este circuito en 2 partes diferentes, ¿cierto? De aquí para allá es una cosa, y ya sé cómo analizarla, y de aquí para allá es otra cosa, que no sé cómo analizar. Entonces va por el lado de dividir y conquistar. Y al conectarlas, dado que este tiene impedancia de salida casi cero, el voltaje va a permanecer prácticamente igual que cuando era en circuito abierto. Así que si yo lo analizo en circuito abierto, luego le aplico esta parte de acá y listo. Y todo queda fácil. Entonces, ¿cómo será este amplificador de instrumentación? Si aquí tengo VI, yo puedo analizar, puedo saber lo que es este voltaje. A ver, si este es VI y esto está realimentado de forma negativa, ¿qué voltaje hay aquí? VI. ¿Qué voltaje hay aquí? Perdón, esto es V1. Este de aquí, ¿cuánto será? V2. Entonces yo sé cuánta corriente hay ahí. Esa corriente es V1 menos V2 partido por R1. Yo sé cuánta corriente hay ahí. La misma. Entonces esto de aquí va a ser, este voltaje de aquí, va a ser igual a V1 más esa corriente V1 menos V2 partido por R1 por R2. ¿Ya? Y este voltaje de acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser V2, la corriente va en esa dirección, menos la corriente V1 menos V2 partido por R1 por R2. ¿Y cuánto será esa diferencia? ¿Cuánto será esto menos esto? Si los resto para calcular esa entrada diferencial, ¿cuánto será? O sea, yo puedo calcular esa entrada diferencial, ¿o no? V1, aquí V1 es positivo y este es positivo. Algo se puede hacer, ¿o no? Aquí V2 es positivo y es positivo. Sí, algo se puede hacer. O sea, si los resto, me queda. Vamos a restar V2 menos V1. O sea, vamos a calcular esa diferencia. V2 menos V1, perdón, esta diferencia es VO1, VO2, VO2 menos VO1, esto es VO1, esto es VO2. VO2 menos VO1 es, todos quedan con, este queda con V2 más V2R2 partido por R1, y al restarle esto menos V2 R2 partido por R1 me queda V2 y V1. ¿Eso da o no? V2 menos V1. ¿Eso da? ¿Será eso? A ver, tratemos de entenderlo bien. Voy a hacer VO2 menos VO1 igual V2 menos V1 partido por R1 R2 menos más V2 R2 partido por R1 menos VO1 menos V1 menos V1 R2 partido por R1 más V2 R2 partido por R1. No, está bien. Entonces está VO2 menos VO1 es como V2 menos V1 multiplicado por 1 más 2 R2 partido por R1. ¿Eso sí o no? Ya, entonces estoy amplificando esa diferencia. Lo interesante es que esto me amplifica las diferencias con una impedancia de entrada súper chica, o sea, súper grande. Entonces es un súper buen amplificador. Toma esas diferencias y luego eso lo multiplica por
R4 partido por R3 y la salida VO va a ser esto, VO2 menos VO1 multiplicado por R4 partido por R3, eso es. Esa es la salida. Quedan 4 minutos, así que no me voy a mover de aquí. Ya, sigamos, fuentes dependientes. Entonces estas de aquí son 4 circuitos, es bastante académico esto. Se usa de alguna forma, pero no es así súper hiper usado. No son las configuraciones más usadas en amplificadores. Y muestran diferentes formas de hacer fuentes dependientes con amplificadores. Por ejemplo, esto de aquí es una Voltage Controlled Voltage Source, o fuente de voltaje controlada por voltaje. Aquí está mi voltaje de entrada, ese es mi voltaje de salida y yo controlo la salida con la entrada. Esto de aquí es un Current Controlled Voltage Source, o fuente de voltaje controlada por corriente. Corriente de entrada, ¿se puede hacer esto? ¿De meterle una corriente allá? ¿Por dónde se va la corriente? Por arriba. Entonces Vout va a ser menos I in R1. Entonces tengo un voltaje de salida proporcional a la corriente de entrada. Perfecto. Funciona. Aquí tengo Current Controlled Current Source, o fuente de corriente en esta rama controlada por otra corriente. Háganlo y van a llegar aquí. La razón entre estas dos corrientes es fija. Y aquí tengo otro que es Voltage Controlled Current Source, o fuente de corriente controlada por voltaje. Este voltaje me controla la corriente en esta rama. Háganlo y se van a dar cuenta que así es. Entonces uno puede hacer fuentes dependientes con amplificadores, pero estas no son las fuentes dependientes más elementales. Las fuentes dependientes más elementales se hacen con transistores. Otras aplicaciones: integrador, diferenciador, controlador PID. ¿Qué será eso? Proporcional, integral, derivativo. Eso lo han visto en control, ¿no? Los que han hecho control. Señales. Hay controladores PID en señales, ya. Ya, yo la próxima clase les traigo un levitador magnético donde les muestro un controlador PID funcionando. Filtros y conversores de datos. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer con operacionales. Y una de ellas, bueno, la mayoría de las que vienen acá se hacen con esta configuración. VO igual, ¿cuánto es VO aquí? VI por menos Z2 partido por Z1. Ya, vamos a usar esto un montón en las láminas que siguen. Queda un minuto, así que puedo hablar de un amplificador integrador. ¿Qué hará esto? Integra. O sea, si yo le doy 1 volt, ¿qué hay a la salida? La integral de 1 volt, una rampa. Y si yo le doy un seno, ¿qué me da a la salida? Un coseno invertido con la inversión coseno, ya me da coseno. O sea, esta cosa me integra, literalmente, me saca la integral de un circuito, de una señal. O sea, yo podría, por ejemplo, representar ecuaciones diferenciales con amplificadores operacionales. Sí, ya hablamos de esto, ¿cierto? Uno puede resolver ecuaciones diferenciales, donde esto es un bloque que integra. Ok, ¿y cómo integra esto? A ver, VO partido por VI es Z2 partido por Z1. ¿Cuánto es Z2? 1 partido por SC partido por Z1, que es R, y eso es 1 partido por SRC. Yo me acuerdo del bode de esta cosa, un bode que tiene un polo en el origen. Un integrador, es eso, y que justo en 1 partido por RC, cuando la frecuencia es 1 partido por RC, pasa por 1. Perfecto. Menos 6 decibeles por octava. ¿Qué era eso? Es casi lo mismo que menos 20 decibeles por década. Esto está en escala logarítmica. Perfecto. ¿Y cómo es el desfase de esto? Menos 90 grados. Momento. Es menos 90 grados para el caso de un integrador típico, pero esta cosa además me suma 180 grados, porque este es un amplificador inversor.
Entonces eso me da un desfase de más 90 grados. Uy, qué raro. ¿De dónde salió este 180? De que me invierte, porque la salida, yo no lo puse aquí, pero tiene un signo menos. Entonces este 180 viene de ahí. Y este menos 90 viene de aquí. Entonces si uno suma estos dos, el desfase es más 90 grados. Ok, ahora sí terminamos la clase. Ya no hay tertulia, hay vía crucis luego, así que parte en la entrada.